Muy bien, bienvenidos. El día de hoy queremos hablar sobre la Guardia Nacional. Si es la solución que estamos esperando los mexicanos a este tema de inseguridad. En los últimos años, la violencia ha crecido a niveles históricos en el país y la gente está muy preocupada. Está claro que las instituciones de seguridad no han estado a la altura del reto y se han practicado diferentes modelos sexenio con sexenio y no hemos podido avanzar. Además que traemos, digamos, una descoordinación entre los esfuerzos federales, estatales y municipales. Se ha invertido mucho dinero, no se ven los resultados por ningún lado y hoy nace un nuevo proyecto sexenal, la Guardia Nacional, como el principal instrumento para poder resolver el tema de la violencia y la inseguridad en el país. Yo quisiera empezar presentando a quienes hacen el favor de acompañarnos. Quiero dar las gracias al doctor Jorge Pesqueira, que es coordinador del posgrado de Derecho de la Universidad de Sonora. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. También a Sergio Valle, que es todo una referencia, un gran comunicador y un líder de opinión. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos. Gracias, Marco, por invitarme. Gracias. Y también doy la bienvenida al licenciado Héctor Contreras, que es presidente de la Barra Sonorense de Abogados. Muchas Héctor, gracias, Marco. Muchas gracias. A la orden. Doctor Pesqueira, te quisiera preguntar, ¿cómo ves tú el estado de las instituciones de seguridad pública? ¿Cuál es el diagnóstico previo a la presentación de esta solución que es la Guardia Nacional? Bueno, puedo decirte que tras análisis que hemos llevado una y otra ocasión sobre el estado que guarda la seguridad pública en México, tanto en el ámbito municipal como estatal y federal, es de preocupación severa. La verdad es de que a pesar de que ha habido por lo menos la intención de constituir instituciones responsables de la seguridad pública sólidas, bien formadas, el producto ha sido magro. Lamentablemente el crimen organizado ha hecho su tarea y para nuestra preocupación bien, lo cual conspira contra un Estado democrático de derecho al que aspiramos los mexicanos. Claro, es la base, ¿no? Efectivamente, y en ese sentido, pues la realidad es de que conforme el tiempo transcurre a lo largo del siglo XXI, esa mirada esperanzadora de recuperar la seguridad aparentemente perdida hace 19 años atrás, resulta que se ha agravado la violencia. Y se ha agravado no solo en el ámbito del crimen organizado, sino sobre todo en espacios clave de crianza, como son las instituciones socializadoras básicas. Jorge, ¿pero crees que vivimos un mundo muy violento también? Porque hoy tenemos una bola de elementos que han complicado, ¿no? Los diferentes contenidos que recibimos, que nuestros hijos ven por televisión, los juegos, las redes sociales, todo, como tú bien dices, conspira para crear un caldo de cultivo contra la violencia. Y esto está explotando, digamos, en todos los países y en México con mucho más razón, ¿no? En efecto, y además, una política nacional, en serio, sobre el rol social de la familia, independientemente de su composición. Porque no podemos hablar de un tipo único de familia, pero donde un niño o niña aparece en escena, nace, debiera haber mínimas condiciones para que lo que introyecte ese proceso, ese ser en proceso de formación, sea algo que le sirva para su desarrollo armónico y pleno. Eso no está pasando. ¿Y esto qué significa? Significa que cualquier institución que se cree, por buenas y sólidas intenciones que se tenga, si no se hace un trabajo de prevención real y que tiene que ir incluso en lo etiológico, en lo originario, a donde llega al mundo un ser humano y su entorno es de violencia. Tenemos graves problemas de violencia en esos tres espacios que son clave: familia, escuela y barrio. Digamos, podemos concluir que estamos en déficit, ¿no? Nos está superando el crimen organizado y la violencia en general. Absolutamente, y lamentablemente hay espacios culturales que son generadores de una potencia muy violenta en prospectiva. Y aquí las nuevas tecnologías también juegan un rol bastante relevante. Así es. Héctor, por otro lado, pues cada, digamos, nuevo presidente propone su nueva estrategia. En este caso se propone la Guardia Nacional, que fue planteada como una guardia militarizada y que fue, digamos, a través de diferentes negociaciones variando en su perfil más civil, pero no deja de estar alimentada por militares. Ya fue aprobado por el Senado unánimemente, por la Cámara de Diputados prácticamente unánimemente, un voto nada más en contra. ¿Tú crees que la Guardia Civil responde a este reto que nos plantea Jorge? Bueno, no quisiera verme muy pesimista, pero en realidad no tenemos elementos para ponderar de manera objetiva, tangible, que la Guardia Nacional va a venir a ser
la solución a los problemas de violencia, a los problemas delincuenciales del país. Y mira, dice el doctor que desde hace 19 años estamos viviendo esta crisis de violencia. Bueno, yo nada más comento que los últimos 2 sexenios, sin temor a duda, el ejército mexicano, la Armada, es la que ha estado combatiendo la delincuencia organizada, sí, los delitos de alto impacto. Bueno, con Peña Nieto se señalan que cuando menos hay 250,000 muertos. Súmale aproximadamente 200,000 del anterior presidente. Entonces, y el contexto, ¿no? y la integración, pues eran militares. Hoy se incorporan a la Guardia Civil 50,000 elementos, que es el número que se maneja. Pero el 95% de los primeros 20,000 que van a entrar, se dice, son militares, forman parte de la tropa, forman parte son militares, piensan como es. militares y van a actuar como militares. Y aquí se genera un gran problema. Los militares están formados, están hechos para una actividad de exterminio, de enfrentamiento, sí, de lesividad. ¿Son binarios, sí o no? Claro, aquí vienen en donde ellos ven un enemigo, no un ciudadano, y lo enfrentan con de manera letal, como están formados. Claro. Entonces aquí se genera un gran problema de que quienes vienen a generarnos la seguridad inciden en una grave violación de derechos humanos, precisamente porque su formación no es ni para prevenir ni para realizar funciones de civiles. Exacto. Creo yo que lo que está haciendo ahorita el Estado mexicano y que esto es un proyecto del actual presidente, pues es un intento por tratar de enfrentar un problema que rebasó en mucho al Estado mexicano. Los cuerpos de seguridad de nuestro país están en bancarrota. Realmente, si tú ves cómo enfrenta vamos a hablar de Hermosillo, de un policía municipal o de un policía estatal, cómo enfrenta al delincuente, vas a ver que es ampliamente superado. Sí, pues. Entonces, ese tipo de circunstancias son las que vienen a apoyar al Estado mexicano para decir, bueno, haremos este intento de formar la Guardia Civil para que enfrente a la delincuencia. Sin embargo, la Guardia Civil está formada por militares y ahí es donde se ha estado fracasando por las razones que yo digo. Me quedaría ahí. Vamos a continuar con el tema. Estamos hablando sobre la Guardia Nacional, que recién ha sido aprobada por ambas cámaras. Regresamos un segundo con ustedes. Estamos hablando sobre la recién aprobada Guardia Nacional. Falta todavía que pase para ser aprobada por la mayoría de los congresos locales, que se creen las leyes secundarias y los reglamentos para que esto entre en operación, pero ya el secretario Durazo, el paisano Durazo, dijo que por lo menos de aquí a diciembre vamos a tener 20,000 efectivos en la Guardia Nacional. Bien preparados. Bien preparados. Sergio, yo te preguntaría, ¿fue suficiente el espacio para el debate público de un tema tan complejo y tan importante que es el número 1 en preocupación para los mexicanos? Yo creo que no. No, porque no se planteó desde el principio de origen, no se planteó como debía haberse planteado, no se organizó como debía haberse organizado para recoger las voces que realmente podían haber aportado a crear las bases para empezar a resolver el problema. Sí. Ya se dijo, cuando estábamos en la plática previa, se dio una especie de catarsis en esas reuniones. Muchos encuentros en la transición, ¿no? Con las víctimas. Muchos desencuentros, más que encuentros, muchos desencuentros. Le reclamaron cuanta cosa le pudieron reclamar a Alfonso Durazo, al propio presidente de la República, en ese momento presidente electo. Y no se plantearon realmente las bases para que se pudiera esto arrancar sobre conceptos muy sólidos, sobre una planeación correcta, adecuada, sobre
entendimiento de lo que realmente y la aceptación de lo que realmente está sucediendo en este país. Si todo lo vamos a hacer a partir del que el pueblo es bueno, pues ya valimos. Sí, porque realmente el pueblo no es tan bueno. Hay partes buenas y hay partes malas. Es humano esto, ¿no? Al final de cuentas. Y es cuando se da ese intento de acercamiento del gobierno con la gente y la gente a cambio le regresa reclamos porque hay gente dolida, ¿cómo no? porque hay gente molesta, porque hay gente con ánimos de venganza, está buscando la venganza porque a alguien le desaparecieron, a alguien le levantaron, muertos, a alguien le mucho mataron, dolor. a alguien le violaron, ¿sí? O sea, yo todavía recuerdo aquel capítulo cuando agarraron a que agarraron en Cuernavaca, hombre. A la Barbie. No, el otro que lo mataron ahí. Beltrán Leiva. Sí, creo que Beltrán Leiva, ¿no? Sí. Y después un comando armado Exacto. ubica y mata a la familia de uno de los marinos que participaron en el operativo. Identifican a uno de ellos y matan a su Fíjate familia. el grado de penetración que tiene el crimen organizado en la sociedad, en las instituciones del país, siendo que la Marina es la más acreditada, o corríjanme ustedes que son especialistas en este tema, si ubican a la familia de ese marino, ¿sí?, que participó en el operativo y muerte de este narcotraficante, van sobre la familia y los matan a todos. ¿Sí? Entonces, eso ahí está. Por muy Guardia Nacional que vaya a haber, eso ahí está. Ahí sigue. Es decir, el crimen organizado ha ido creciendo en todos esos años que dice Pesqueira, que dice Contreras, pero además ha ido adquiriendo una base social. Sí. La violencia se ha normalizado de manera brutal y creo que merece la pena que en los medios de comunicación hagamos un ejercicio de autocrítica, pero real de veras, ¿sí? No queda bien, nada más. Un ejercicio de autocrítica real de cuánto hemos nosotros abonado junto con las plataformas digitales, las redes sociales, a la normalización de la violencia. Así es. A que el ser narco, buchón, es un modelo a seguir por mucha gente. En muchos lugares se les alaba, se les idolatra y muchos jóvenes quieren ser. Tienen una base social. Tienen una base social, eso es real. Entonces, yo no sé qué tanto vaya a funcionar esa Guardia Nacional, sobre todo porque aquí hay dos cosas que yo tomé nota de lo que dijo el licenciado Pesqueira y el licenciado Contreras, ¿no? El origen, familia, escuela y barrio, ¿sí? Y ahorita tenemos un problema. El problema es la formación militar que de origen va a tener esto, ¿sí? Porque los militares no están formados más que pues, para disparar, ¿sí? Para reprimir, para combatir al enemigo, ¿sí? Y entonces, si vamos al concepto original de esto, entonces el pueblo no es enemigo, ¿no? Así es. Entonces, no se dio, digamos, una explicación amplia, no se abrieron los espacios, los pocos que se abrieron fueron contraproducentes. Y después me da la impresión que esto del Parlamento abierto, tan traído, tan llevado de moda, que se dio en la Cámara de Diputados y en el Senado, fue como un requisito nada más, Héctor, ¿no? Más que todo fue tratar de echar un tanque de oxígeno al Congreso de la Unión para decir la decisión con la que se concluya de alguna manera es una decisión democrática, es una decisión en donde fue parte de la escenografía. Los académicos, las personas que conocen de esto, vertieron su opinión y finalmente los diputados y los senadores se decidieron con pleno conocimiento de causa al momento de votar la ley. Pero es evidente que un evento de esta trascendencia y de esta magnitud requería de mucha más discusión. Claro. ¿Por qué? Porque estamos enviando a los militares legalmente a la calle, porque los estamos poniendo frente a los ciudadanos. Aún sea un mando civil. Claro. Que yo creo que no lo va a hacer, ¿eh? No. Porque ya lo anunció el presidente, que puede ser un civil, puede ser un militar retirado, o en servicio o un marino. Yo le comentaba a Marcos antes de entrar al programa que desde el 2000 teníamos jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en materia constitucional, en donde la Corte había legitimado la intervención del Ejército, de la Armada, en trabajos de seguridad pública y lo condicionaba a que el mando fuera civil.
Aquí están los criterios y ha sido reiterativo. Es decir, tiene que ser el mando civil. Eso es definitivo. Aun y cuando constitucionalmente esta reforma es constitucional porque se reformó para ese efecto, creo yo que no hay ninguna justificación no hay nada para que sea un militar quien ¿no? tenga en sus manos la seguridad de los ciudadanos. Porque yo pregunto, ¿qué diferencia va a haber entre el general que tenga a su cargo, por decir algo, la Guardia Civil y el general secretario de la Armada de México? ¿Cuál es la diferencia entre ambas instituciones? No, deja tú, ¿a quién le va a hacer caso? ¿Al secretario de Seguridad Pública o al secretario de la Defensa Nacional? Sí, Dice Durazo que a él. ¿A él? Sí. Bien, qué bueno. pues Vamos a regresar un momento más. Él dice. Estamos hablando de la Guardia Nacional. Vamos a regresar un momento para seguir discutiendo sobre el tema. Muy bien, estamos hablando sobre la Guardia Civil. Jorge, mucho del tema se centró sobre el tema si quien debería manejar la Guardia Civil debería ser un militar y un civil. Con lo que está diciendo Héctor, con lo que comenta Sergio, pues pareciera ser que pues es irrelevante porque va a ser formado por soldados, ¿no? Van a ser militares los que van a ejercer, los que van a participar, ¿no? Si ponemos la atención en los 7 artículos transitorios, materia pues de esta reforma de calado muy potente, precisamente porque crea un órgano en el que se puede tener esperanza, pero la verdad de las cosas es que es subjetivo, vaya. Y bajo esa premisa... Son ganas. Ganas, suponer que esto va a generar un cambio a la vuelta de un tiempo determinado, 5 años, por ejemplo, pues la verdad es de que quienes conocemos la realidad de este país sabemos que no es tan sencillo enfrentar un fenómeno que efectivamente no se ha entreverado en la población y se ha convertido en parte ya no de una subcultura, sino de la cultura de los mexicanos. Y esto de distinguir entre un pueblo bueno y quién más, pues es muy difícil. Realmente estamos, como bien lo comentabas, entreverados unos y otros, y al final del día tenemos algo que es muy delicado. Pues, o sea, si bien es cierto que el pasado siglo, ¿no?, las Fuerzas Armadas se mantuvieron en el espacio que les correspondió o que les compete, pero han sido siempre un factor de poder muy potente en el país. Claro. ¿No? Y en este siglo ha sucedido que ese poder ha aumentado. Y esto puede colocar, aunque parezca un poco sacado de la realidad, la democracia en México. Es decir, a más poder, más riesgo de que podamos convivir unos con otros diciendo lo que sentimos y lo que pensamos. El solo hecho de que desde que se publique esta reforma, el presidente de la República podrá de inmediato, ¿no?, dar vigencia a través de acuerdos generales a la Guardia Civil Nacional, ¿no? El hecho de que claramente se establezca que se integra por Policía Federal, por Policía Naval, por Policía Militar, ¿no?, y que es potestativo del presidente hacer la designación de quien él considere pertinente para en lo que se elabora esta ley de la Guardia Nacional, comiencen a operar de inmediato. Esto puede ser interesante por el hecho de que si sucede, tendremos los mexicanos la oportunidad de mirar qué pasa en lo que transcurre el término que el constituyente estableció para que esta ley entrara en vigor, ¿no? Pero independientemente de todo, lo que preocupa más es el hecho de quiénes son los responsables de la capacitación, quiénes son los responsables de establecer un perfil de operador, de sujeto que tiene la función de preservar la seguridad pública, que tiene esa misión de cuidar de la vida, de la libertad, de la integridad, del patrimonio, de la soberanía también interna de nuestro país. Y al final del día, al mismo presidente, en los artículos transitorios, se le dan atribuciones para que la Guardia Nacional opere en base al artículo 2 y 8 de la ley de la Policía Federal. Claro. Y resulta que el artículo 8 de la Policía Federal es un artículo en el cual lo que haría un miembro de la Guardia Civil Nacional es lo mismo que compete hacer a la Policía Especializada
en la persecución de los delitos. Es decir, se van a entreverar en la vida cotidiana de los ciudadanos, haciendo distintas estrategias para, según esto, esclarecer ilícitos, pero al final del día lo más delicado es el hecho de que si de algo podían carecer los militares en cuanto a conocimiento, comprensión y qué sucede en el día a día entre los mexicanos, ahora con esta logística de regiones, ¿no?, de asentamiento, de todas esas atribuciones, facultades, obligaciones que tiene la Policía Federal, que se le trasladan a este cuerpo que se crearía independientemente de la ley que surgirá con posterioridad, ¿no?, nos produce preocupación, incertidumbre, y realmente no tenemos más claridad que la que nos pueda generar una serie de preceptos, que son 7 artículos constitucionales, ¿no?, que al final del día, si los correlacionamos con los artículos transitorios, nos producen un estado o condición de incertidumbre sobre cómo se construye lo que viene. Ahora, tú bien dijiste, Sergio, ahorita que es muy complicado opinar en esta situación actual. Sin embargo, la construcción de este tipo de soluciones se tiene que hacer de forma colectiva. Se tiene que hacer usando los mejores expertos, los datos, revisar, discutir, probar, evaluar, corregir. ¿Tú crees que haya esa capacidad para escuchar objetivamente las correcciones que se tendrán que hacer al proyecto? Yo hasta el momento creo que les ha ganado la urgencia de poner el sello presidencial, ¿sí?, de imponer agenda, Sí. de ir marcando esa agenda. Ir ganando todos los días, ¿no? Ir ganando los temas constantemente. Hasta este momento yo creo que particularmente en este tema y en otros, pero este es el que nos ocupa ahorita, sí hay como... predomina la necesidad de marcar agenda, de ir haciendo todo rápido, rápido, para que vaya quedando, pero es que no va a quedar. Yo creo que no va a quedar, pero la ventaja que tiene el presidente, y son varias, ¿no? Entre ellas sus altos niveles de popularidad que tiene el presidente de la República. Entonces, lo que proponga, órale, va, la gente le dice que sí. Bien. Y la otra es, este término no es mío, pero lo adopté. Sí, el mexicano, los mexicanos, la sociedad mexicana, somos adictos al presidencialismo, ¿no? Muy dados a seguir al Tlatuani. Sí, entonces lo que diga el presidente. Padrísimo, es lo una que persona nos va a resolver todos los problemas. Uno solo nos va a venir a resolver las broncas. Entonces, de ahí hacia abajo, viene los que se quedan callados. Preguntaba el licenciado Contreras antes también de entrar en la plática previa, ¿dónde están los pensantes alrededor del presidente? Pues están callados, ¿no? Hasta el momento. Porque a lo mejor hablaron hasta el principio, tal vez al principio, cuando se estaba armando el gabinete, hablaron y se dieron cuenta que no les iba a durar la chamba si seguían abriendo la boca. A excepción de Tatiana Cloutier, que hay que reconocerle, ¿no? Totalmente. La única que se opuso desde el principio dijo no. Es un ejemplo extraordinario el de ella, la verdad, pero en términos generales está ganando la urgencia por ir poniendo esa agenda, por ir... la urgencia y la complacencia, ¿no? Sí, ir remodelando el país, ¿no? La urgencia por cambiar, demostrar que es un cambio trascendente, y la complacencia de quien acompañan al presidente para probarle absolutamente todo, ¿no? Pero tú lo dibujabas muy bien ahorita, o sea, hay todo un trabajo, una ruta que se tiene que seguir, y es ahí donde se están atorando porque no parece que estén siguiendo esa ruta, ¿no? De planeación, de consulta, etcétera. Hay quienes dicen pues que en el siglo XXI se va a ganar más fácil el poder, va a ser más difícil de ejercerlo, pero va a ser mucho más fácil perderlo. Si la gente no recibe resultados, la gente va a seguir igual de desesperada como se vio el 1 de julio. Estamos hablando sobre la Guardia Nacional, regresamos en un segundo más con ustedes. Estaríamos cerrando para hablar sobre la Guardia Nacional. Quisiera pedirles a los tres las conclusiones frente a lo que ya se aprobó. ¿Cuál es tu pronóstico, mi querido Héctor? ¿Qué crees que pueda suceder? ¿Otro intento más o una solución de fondo? Como quisiera tener una bola de cristal para no equivocarme. Pero sí hay elementos objetivos. Pero bueno, ¿no? Yo creo que es un intento desesperado por una sociedad violenta, por un rebase de las instituciones encargadas de procurar justicia,
de los cuerpos de seguridad preventivos, en términos generales, de todas las áreas encaminadas a la investigación de los hechos delictivos. Venimos arrastrando, yo digo 2 sexenios, el doctor hablaba de 19 años ya, que es mucho más grave, en un intento por controlar, cuando menos, la delincuencia. Y los intentos que ha habido han sido intentos fallidos, porque pese que se han cambiado los modelos y han enviado al ejército a combatir este fenómeno, nos damos cuenta que el fenómeno delictivo no ha disminuido. Al contrario, se ha disparado. Y luego tenemos la otra respuesta del Estado mexicano de agravar las penas para tratar de inhibir, lo cual es absolutamente falso. Y es que el problema es muy sencillo. Si de cada 100 delitos solo se castigan 1 o 2, no es un problema de penas. Exacto. Es un problema de ausencia Pero de son buenos estructura chivos para investigación, ¿no? Para echarle a alguien la culpa. Bueno, ¿no? sí. En ese juego de a ver quién. Pero retomando es responsable. esto, yo me gustaría muchísimo estar equivocado en mi percepción. Me gustaría muchísimo, a la vuelta de 2 años, ver algo tangible de la nueva Guardia Civil. O sea, es un buen intento, realmente. pero tiene sus limitaciones, a la luz de lo que objetivamente se percibe Pues por mira, la realidad. están partiendo de -0. Exacto. Y desde ahí... Exacto. Sergio, ¿cómo ves? ¿Crees que esto va a funcionar? Yo también espero equivocarme. Yo creo que todos vamos a esperar equivocarnos, ¿no? Necesitamos equivocarnos por el bien de todos. Todos esperamos equivocarnos. Está partiendo de una urgencia, ya lo dijimos. Yo esperaría que a la medida que se vaya implementando esto, digo, independientemente del andamiaje legal que va a acompañar todo esto, que a la medida que se vaya implementando, se vayan haciendo las correcciones que tengan que hacer. Yo espero que la urgencia sea nada más por arrancar, pero que ya arrancando realmente haya la voluntad. Yo creo que Alfonso Durazo es un tipo listo, es un hombre que quiere hacer bien las cosas, ¿no? Y que conoce muy bien al gobierno. Y conoce muy bien el gobierno, conoce muy bien al presidente, y yo esperaría que sobre la marcha se vayan haciendo las correcciones. Nos vamos a topar. ¿Con qué nos topamos? Bueno, nos topamos con que hay una sociedad que tiene, hay un crimen organizado que tiene una base social fuerte que no tenía antes. Nos topamos con que hace 20, 30 años, o quizá más, había un crimen organizado más organizado. Sí. Sí, menos desorganizado. Ellos sí están trabajando. Sí, en donde había un gobierno que controlaba, a lo mejor estoy hablando de más, pero había un gobierno que controlaba al narco, pero que no participaba del negocio. Había una clase política, ¿sí?, a la que el narco promedio, te voy a decir que he entrevistado a 2 particularmente, ¿sí?, le guardaba cierta distancia al político, ¿no? ¿Sí? Hasta le hablaba de usted. Y ahora los cárteles ponen, quitan y matan candidatos. Sí, lo vimos ¿sí?, en la pasada y elección. presidentes municipales y diputados. ¿Sí? Entonces, frente a eso nos vamos a encontrar frente a esa protección no reconocida por el propio presidente, que nadie reconoce oficialmente, pero esa protección que la gente le da a los criminales. Así es. Jorge, ¿cuál es tu Pues mira, perspectiva de el esto? crimen día a día reta al Estado mexicano. Y antes, como bien se señalaba, había ciertas reglas no escritas que de alguna manera hacían pues vivible la realidad que estamos experimentando. Ahora mismo podemos nosotros, y me cuesta mucho expresarlo, hablar de un Estado fallido. Tenemos en todos los estados, regiones, donde quien manda son las organizaciones criminales. Algunas bien organizadas, la mayoría muy mal organizadas, pero al final del día su empoderamiento ha llegado a tal punto que sí
tienen zonas muy amplias del territorio bajo su control, como si fueran movimientos subversivos de países, por ejemplo, como el caso de Colombia. Sí, lo vemos, ¿no? pero lo vemos en el caso de Tamaulipas, el caso de Guerrero Incluso, y otros estados no hay estado que no tenga áreas de exclusión donde la autoridad no entra, ¿no? Incluso en la delincuencia común, que es una preocupación muy fuerte, porque es lo que nos pegan todos los días. Hay zonas en todas las comunidades donde la policía no ingresa a cierta hora porque quien tiene el control en ese espacio es un delincuente. Entonces no hay duda de que urge la creación, el surgimiento de órganos como esta misma Guardia Civil Nacional, pero que sea verdaderamente una Guardia Civil y no que sea un remedio de la misma, vaya pues. Claro. Y que no puede la capacitación ser militar, porque no van a ser réplicas de militares la Guardia Civil. En todo caso, sí es cierto, las Fuerzas Armadas tienen que enseñar, por ejemplo, temas como la disciplina, temas como el manejo de armas y otros tantos que tienen sobre todo que ver con aspectos relacionados con intentar blindar tanto como sea posible contra la corrupción, ¿no? Pero hay otros espacios que no nos pueden cubrir para efectos de formación y para efectos de operatividad las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí si se coloca todo sobre ellas, los efectos que vamos a experimentar en el tema de derechos humanos, ¿no? En el tema de equidad de género y en otros temas que son de mucha preocupación para los ciudadanos en general, van a ser devastadores. Entonces aquí lo que importa e interesa en este momento es que ya que se toma este acuerdo no nacional, sino que hay en todo caso poder que lo genera, que se intente instrumentar, ¿no? Con todas las mejores condiciones posibles de las que no disponemos, para lo cual es que requieren recursos económicos muy grandes, para lo cual se requiere un perfil de personas que se forjen con una vocación de servicio que tampoco disponemos. Entonces, realmente en perspectiva veo una tarea compleja, difícil y obviamente han sido racionalmente que sea exitosa. Muy bien, podríamos concluir que este es un esfuerzo más frente a un tema que nos está rebasando de forma acelerada a las instituciones y que es la principal preocupación de los ciudadanos y digamos es la principal deber de parte del gobierno. Esta Guardia Nacional parece una idea más con una vinculación muy clara con el área militar que pone en dudas algunos de sus resultados, limitada. Y la verdad hay que reconocer, esto no es una política nacional de seguridad que requerimos, que falta tiempo y deberíamos de darnos la oportunidad de en paralelo empezar a discutir esa política nacional y arreglarlo en términos de andamiajes no solamente de carácter legales, presupuestales, ir con la sociedad, hacer corresponsable a la sociedad, agarrar los diferentes temas. Puede ser esta una oportunidad para ganar tiempo, pero hay que reconocer, es un esfuerzo que ojalá dé resultado, pero no suple el problema de fondo. Necesitamos una política nacional. Muy bien. Jorge, muchas gracias. Muy amable por estar con nosotros. Sergio, un placer tenerte. Gracias, muchas gracias. Héctor, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ti. Aquí los esperamos en la próxima edición.